La Biblia está llena de relatos sorprendentes, pero hay algunos que, aunque son poco mencionados, encierran misterios profundos y advertencias impactantes. ¿Cómo es posible que un profeta de Dios haya sido atacado por un león? Imagina esta escena. Un hombre de Dios, un mensajero que había recibido una misión divina, es encontrado sin vida en el camino. A su lado, un león está de pie, pero algo extraño sucede. El león no lo devora ni ataca al burro que estaba con él. Simplemente está allí, como si estuviera cumpliendo una orden sobrenatural. Este pasaje del libro de Primeros Reyes ha desconcertado a muchos estudiosos y creyentes. ¿Por qué Dios permitió que este profeta muriera de esta forma? ¿Qué significa realmente este evento? ¿Fue un castigo, una advertencia, o hay un mensaje más profundo que la mayoría pasa por alto? Hoy vamos a analizar la razón oscura por la cual un león mató al profeta de Dios. Prepárate para descubrir una de las historias más misteriosas de la Biblia y la enseñanza que puede transformar tu vida espiritual. Comencemos. ¿Quién era este profeta y qué hizo para enfrentar tal destino? El relato del profeta de Judá se encuentra en Primeros Reyes 13 y nos transporta a una época de gran crisis espiritual en Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del sur, Judá, gobernado por Roboam, hijo de Salomón. El reino del norte, Israel, bajo el mando de Jeroboam, quien se alejó de Dios y condujo a su pueblo a la idolatría. Jeroboam estableció altares paganos en Betel y Dan, erigiendo becerros de oro para que el pueblo dejara de ir a Jerusalén a adorar a Dios. Como respuesta, el Señor envió a un varón de Dios, un profeta anónimo proveniente de Judá, para confrontar a Jeroboam y advertirle de las terribles consecuencias de su rebelión. Su misión y el mensaje que Dios le encomendó a este profeta tenía una tarea clara: profetizar la destrucción del altar pagano de Betel y anunciar el juicio de Dios sobre la idolatría de Israel. Cuando llegó a Betel, proclamó públicamente: «Oh altar, altar, así ha dicho Dios. He aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». 1 Reyes 13:2. Dios estaba revelando que siglos después, el rey Josías acabaría con esa idolatría, algo que se cumplió en 2 Reyes 23:15-20. Para confirmar que la profecía era verdadera, el altar se partió en dos y las cenizas se derramaron, dejando en shock a los presentes. El rey Jeroboam, furioso, intentó capturar al profeta, pero en ese instante su mano se secó y quedó paralizada. Solo después de que el profeta oró por él, su mano fue restaurada. Impresionado, el rey le ofreció comida y una recompensa, pero el profeta rechazó la oferta, pues Dios le había ordenado: «No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por el que fuiste». Primera Reyes 13:9. El profeta obedeció y emprendió su camino de regreso a Judá, pero aquí comienza el verdadero misterio. ¿Por qué fue castigado de una manera tan drástica? Mientras el profeta viajaba, un anciano profeta de Betel oyó lo sucedido y, movido por la curiosidad o envidia, decidió buscarlo. Cuando lo encontró, lo invitó a su casa para comer, pero el profeta de Judá rechazó la oferta, recordando la orden de Dios. Sin embargo, el anciano le mintió, diciéndole que un ángel le había revelado que podía comer en su casa. El profeta de Judá, creyendo en la mentira, desobedeció el mandato de Dios y aceptó la comida. Mientras estaban comiendo, el anciano recibió una verdadera palabra de Dios y le dijo al profeta que moriría por haber desobedecido. Al salir, un león lo atacó y lo mató en el camino, pero lo más asombroso es que el león no devoró su cuerpo. Tampoco atacó al burro con el que viajaba. Ambos animales simplemente permanecieron junto al cadáver, como señal de que era un juicio divino. Este evento es impactante porque muestra la seriedad de la obediencia a Dios. Aunque el profeta de Judá había sido fiel al principio, se dejó engañar y desobedeció el mandato divino, lo que le costó la vida. El profeta de Judá no fue castigado por entregar el mensaje equivocado, sino por haber dudado y desobedecido a Dios, aun después de haber visto señales sobrenaturales. Este relato nos deja una enseñanza poderosa. La obediencia a Dios no es opcional ni negociable.
Y no debemos dejarnos engañar, incluso por personas que dicen hablar en nombre de Dios. El papel del león en la Biblia, un castigo o una señal de Dios. La muerte del profeta de Judá en 1 Reyes 13 es un evento impactante. Lo más intrigante es que no murió de una manera común, sino que un león lo atacó y lo mató, pero sin devorar su cuerpo ni dañar a su burro. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue el león simplemente un castigo o tenía un propósito más profundo dentro del plan de Dios? Simbología del león en las Escrituras: fuerza, juicio o advertencia. En la Biblia, el león aparece muchas veces como símbolo de poder, realeza y juicio divino. Dependiendo del contexto, puede representar diferentes cosas: fuerza y majestad. Dios mismo es comparado con un león en varias ocasiones, como en Oseas 11:10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como un león. Juicio y castigo divino. En Lamentaciones 3:10, el profeta Jeremías describe a Dios como un león cuando ejecuta juicio. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Advertencia contra el peligro espiritual. En 1 Pedro 5:8, Satanás es comparado con un león que busca devorar a los desprevenidos. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el caso del profeta de Judá, el león parece actuar como un ejecutor del juicio divino, pues su comportamiento es inusual. Ataca al profeta, pero no se lo come. No huye después de matarlo, sino que permanece junto al cadáver. Tampoco ataca al burro, que normalmente sería una presa fácil. Esto nos indica que el león no actuó por instinto, sino que fue enviado con un propósito específico por Dios. Otras ocasiones en la Biblia donde Dios usó animales para enviar un mensaje. Este no es el único caso donde Dios utiliza animales para cumplir su voluntad. A lo largo de las Escrituras encontramos varios ejemplos. La serpiente de bronce, Números 21, 6-9. Dios envió serpientes venenosas como castigo por la rebelión de los israelitas, pero también les dio la oportunidad de sanarse mirando una serpiente de bronce que simbolizaba la fe en la salvación divina. El asna de Balaam, Números 22, 21-33. Un burro habló con palabras humanas para advertir al profeta Balaam que estaba en contra de la voluntad de Dios. Los cuervos que alimentaron a Elías, 1 Reyes 17, 4-6. Dios usó cuervos para proveer comida al profeta Elías en el desierto. El gran pez de Jonás, Jonás 1:17. Dios usó un gran pez para tragar a Jonás y hacer que reconsiderara su desobediencia. Los osos que atacaron a los jóvenes que se burlaron de Eliseo, 2 Reyes 2:23-25. Dios envió 2 osos para castigar a un grupo de jóvenes que insultaban al profeta Eliseo. Estos ejemplos muestran que Dios tiene control absoluto sobre la naturaleza y puede usar animales para corregir, advertir o guiar a las personas. ¿Fue este león una herramienta divina o una coincidencia? El hecho de que el león no actuara como lo haría un animal común confirma que su misión era específica y divina. Dios no solo permitió que este evento ocurriera, sino que lo orquestó para mostrar una lección importante. 1. Dios cumple su palabra, incluso con sus propios siervos. El profeta había sido fiel, pero su desobediencia trajo consecuencias inmediatas. 2. El león simboliza el juicio divino sobre quienes desobedecen. Así como Jeroboam había sido advertido sobre la idolatría, el profeta de Judá recibió una lección personal sobre obediencia. 3. El evento sirvió como señal para otros. Cuando la gente vio al león junto al cuerpo, entendió que esto no fue una casualidad, sino un mensaje directo de Dios. La desobediencia y sus consecuencias, la clave del misterio. El relato del profeta de Judá en 1 Reyes 13 es uno de los más impactantes de la Biblia, no solo porque fue un hombre enviado por Dios con una misión específica, sino porque su trágico final fue causado por su propia desobediencia. Esto nos deja con una gran pregunta. ¿Por qué su error fue tan grave y qué nos enseña este evento sobre la obediencia a Dios? El mandato de Dios al profeta y cómo lo rompió este profeta, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, recibió una misión directa de Dios: ir a Betel y profetizar contra el altar que había construido el rey Jeroboam.
El altar era parte de la idolatría promovida por Jeroboam para alejar a los israelitas de Jerusalén. El profeta debía anunciar que ese altar sería destruido y que un futuro rey llamado Josías lo purificaría. 2. No debía comer ni beber en aquel lugar. Dios le ordenó que no aceptara hospitalidad en Betel, como una señal de separación de la corrupción espiritual del pueblo. 3. Debía regresar por un camino diferente. Este mandato era una forma simbólica de mostrar que no debía vincularse con la idolatría ni volver atrás. El profeta cumplió su misión y dejó una fuerte impresión en la gente, incluso en el rey Jeroboam, quien quiso recompensarlo. Pero él rechazó la oferta, obedeciendo la orden de Dios. Sin embargo, su prueba aún no había terminado. ¿Por qué su error fue tan grave? Mientras regresaba, un profeta anciano de Betel lo encontró y le hizo una propuesta engañosa. El anciano le dijo que un ángel le había revelado que debía llevarlo a su casa a comer y beber. El profeta de Judá creyó en esta mentira y desobedeció el mandato directo de Dios. Después de comer y beber, el mismo profeta anciano recibió una palabra de Dios anunciando el castigo inminente. Este error fue grave porque desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había hablado claramente, sin dejar lugar a dudas. Pero en lugar de confiar en lo que Dios le había dicho, confió en el mensaje de un hombre. No probó si el mensaje del anciano venía realmente de Dios. La Biblia nos advierte sobre falsos profetas y la importancia de discernir la voz de Dios. Gálatas 1:8 dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Su desobediencia lo llevó a la muerte. Al alejarse del camino que Dios le había ordenado, quedó expuesto al juicio divino. El león que lo mató no actuó como un animal común, sino como un instrumento de Dios. Lo que este relato nos enseña sobre la obediencia y la fe: 1. Obedecer a Dios es más importante que escuchar a los hombres. A veces, incluso personas que parecen espirituales pueden desviarnos del camino correcto. La única voz que debemos seguir sin dudar es la de Dios. 2. No basta con comenzar bien, debemos perseverar en la obediencia. Este profeta fue valiente y obediente en el inicio de su misión, pero relajó su compromiso en el camino de regreso y eso le costó la vida. 3. El engaño espiritual es real y debemos estar atentos. El profeta anciano usó una mentira para desviar al hombre de Dios. Satanás a menudo disfraza la mentira de verdad para hacernos caer. 4. Las consecuencias de la desobediencia pueden ser fatales. La Biblia es clara: Dios es justo y cumple su palabra. Aunque Dios es misericordioso, también demanda obediencia total de sus siervos. Este relato es una advertencia poderosa para todos los creyentes. No importa cuán espirituales seamos o cuán bien hayamos empezado nuestro camino con Dios, debemos perseverar hasta el final en fidelidad y obediencia. El mensaje oculto detrás de esta historia. El relato del profeta de Judá y el león en 1 Reyes 13 no es solo una historia de advertencia, sino que encierra un mensaje profundo sobre la justicia y la misericordia de Dios. A primera vista, puede parecer un castigo severo, pero si miramos con más atención, encontraremos enseñanzas esenciales para nuestra vida espiritual. Lo que esta historia nos revela sobre la justicia y la misericordia de Dios es justo y cumple su palabra. El profeta recibió una orden clara y desobedeció. Dios no cambia ni se contradice. Si Él da un mandato, lo espera en total obediencia. La misericordia de Dios se ve en los detalles. Aunque el profeta fue castigado, su cuerpo no fue devorado por el león, lo que muestra que Dios no lo rechazó por completo. El profeta anciano reconoció su error y honró al profeta de Judá tras su muerte, lo que nos recuerda que Dios puede usar incluso los errores para enseñar a otros. Dios usa los eventos para dejar una enseñanza a futuras generaciones. Esta historia quedó registrada en la Biblia para advertirnos sobre el peligro de desviarnos del camino de Dios. Dios no solo buscaba castigar, sino enseñar un principio eterno sobre la fidelidad y la obediencia. ¿Estamos siguiendo la voz de Dios o dejándonos llevar por engaños? Esta historia nos invita a examinarnos. ¿Estamos escuchando realmente la voz de Dios o seguimos las palabras de los hombres?
El profeta de Judá tenía un mandato claro, pero se dejó engañar por alguien que decía tener una nueva revelación. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos lo que Dios nos ha dicho por seguir la opinión de otros? El peligro de la desobediencia espiritual. No basta con ser personas de fe si no perseveramos hasta el final en la obediencia. Un error, por pequeño que parezca, puede alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos llama a ser firmes en la verdad. En un mundo lleno de mensajes contradictorios, nuestra única guía confiable es la palabra de Dios. Si Dios nos ha hablado con claridad, no necesitamos buscar otra confirmación en palabras humanas. Este relato nos deja un mensaje poderoso. El que sigue la voz de Dios hasta el final es el que realmente camina en la verdad. Que esta historia nos impulse a vivir con fidelidad, discernimiento y una obediencia total a Dios. No ignores esta advertencia. La historia del profeta de Judá nos muestra lo peligroso que es desviarse del camino de Dios. Ahora te pregunto, ¿estás seguro de que estás siguiendo la voz de Dios o te has dejado influenciar por otras voces? Toma un momento para reflexionar. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video para que más personas conozcan esta enseñanza. Déjanos tu comentario sobre lo que más te impactó y suscríbete al canal para seguir descubriendo los misterios de la Biblia. Aplicando esta lección en nuestra vida, ¿cómo evitar el error del profeta? La historia del profeta que fue devorado por un león no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para nosotros hoy. Si él, siendo un hombre de Dios, cayó en el error de escuchar una voz equivocada, ¿cuánto más debemos cuidar nuestro caminar espiritual? Primero, obedece a Dios sin compromisos. Dios le dio al profeta una orden clara, pero él la desobedeció al escuchar a otro hombre. En nuestra vida, muchas veces Dios nos da una dirección, pero el mundo, las circunstancias o incluso personas cercanas intentan desviarnos. ¿Estamos siguiendo lo que Dios nos ha dicho o lo que nos resulta más cómodo? 2. No sigas cualquier voz, aunque parezca de Dios. El profeta anciano usó el nombre de Dios para engañarlo. Hoy en día, también hay muchas voces que parecen correctas, pero que nos alejan de la verdad. Debemos aprender a discernir y no dejarnos llevar por emociones o palabras bonitas. 3. La obediencia a medias es desobediencia. El profeta hizo gran parte de lo que Dios le ordenó, pero falló en un solo punto. A veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque cumplimos en algunas áreas, pero si ignoramos otras, estamos en desobediencia. No se trata de hacer lo suficiente, sino de entregar nuestra vida completamente a Dios. 4. Busca dirección en la Biblia y en oración. En un mundo lleno de confusión, nuestra guía debe ser la palabra de Dios. No busques confirmaciones humanas cuando Dios ya te ha hablado claramente. Antes de tomar decisiones, consulta a Dios en oración y estudia su palabra. Este relato nos recuerda que una pequeña desviación puede traer grandes consecuencias. Que nuestra vida sea un testimonio de obediencia genuina, siguiendo siempre la voz de Dios por encima de cualquier otra. Dios nos llama a una vida plena a través de la obediencia. La historia del profeta de Judá nos muestra que la desobediencia trae consecuencias, pero también revela una verdad profunda. Dios no nos da mandamientos para limitarnos, sino para guiarnos hacia una vida plena y bendecida. Primero, la obediencia nos protege del peligro. Dios le dio instrucciones precisas al profeta porque sabía lo que era mejor para él. Cuando seguimos las enseñanzas de Dios, evitamos caminos que nos llevan al sufrimiento y la destrucción. Las reglas de Dios no son restricciones, sino barreras de protección para nuestra vida. 2. La verdadera plenitud viene de vivir en la voluntad de Dios. Muchas personas buscan la felicidad en placeres temporales, pero la única forma de vivir plenamente es alineándonos con Dios. Cuando obedecemos a Dios, experimentamos paz, propósito y dirección clara. No hay mayor satisfacción que saber que estamos caminando en el plan que Dios diseñó para nosotros. 3. Dios quiere bendecirnos, pero debemos confiar en Él. La obediencia trae bendición. A lo largo de la Biblia, vemos que los que escucharon la voz de Dios fueron prosperados y protegidos. No siempre entenderemos sus caminos,
pero debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios nos ha dado la libertad de elegir, obedecerle y vivir plenamente en su gracia, o ignorar su voz y enfrentar las consecuencias. Hoy, Él nos llama a confiar en su palabra, a seguir su dirección y a experimentar la vida abundante que solo Él puede dar. No permitas que el engaño te aleje del propósito de Dios para tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra de Dios. La historia del profeta y el león nos deja una gran enseñanza. Obedecer a Dios es más importante que cualquier otra voz que escuchemos. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido sobre los misterios bíblicos. Déjanos tu comentario con tu reflexión y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Que Dios te guíe siempre en su verdad. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.